Bienvenidas a esta edición de Barra Libre. En todo lo relacionado con el COVID hay mucha incertidumbre, pero siempre intentamos conocer la realidad, o al menos todo lo que podamos. Y la cifra de fallecidos que da Sanidad es distinta a la que han comunicado las comunidades autónomas. Y aunque duela, no hay que esconder las crueldades de esta pandemia. Y COVID aparte, les contamos en el programa también nueva información sobre uno, o más bien otro, de los fundadores de Plus Ultra, que fue condenado, y les hablamos además también de la llamada revolución verde de la economía. Los inversores han dado pistas de que no se fían del todo. ¿Estamos ante una segunda burbuja? Y otra pregunta que les queremos dejar: ¿cómo convencer a los escépticos para que se vacunen? La paralización de la Janssen, sumada a la de AstraZeneca y el caos informativo en torno a ella, ha levantado dudas entre parte de la población, pese a que hablamos de casos muy aislados. Vamos ya con todo ello. Hablar de las cifras del COVID es complicado, y más cuando se refieren a los fallecidos. Pero hay que conocer la realidad, y las estadísticas que presenta Sanidad no cuadran con las que han comunicado las comunidades autónomas. Hablamos de 20.450 muertos que no figuran en los informes del Ministerio. Borja Negrete. Muy buenas, Ana. Pues sí, yo creo que el mejor termómetro para conocer el daño que ha supuesto esta pandemia de coronavirus es la cifra de fallecidos. Y claro, que después de tantos meses no podamos hacernos una visión de grupo de cuántos fallecidos ha habido en España, pues es muy duro. El informe de Sanidad recoge 20.450 fallecidos menos de lo que lo hacen las comunidades autónomas. En Voz Populi hemos ido repasando una por una todas las comunidades autónomas y la cifra de fallecidos que dan. Y hay esa diferencia, es una diferencia muy importante, y se produce sobre todo en tres comunidades autónomas: en Madrid, Cataluña y Castilla y León. Ahí los datos que ofrecen las comunidades autónomas difieren por miles entre los que luego recoge el informe de Sanidad. Pero, ¿por qué esta diferencia? ¿De dónde viene? Tiene que ver con los criterios, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Ministerio de Sanidad solamente recoge en su informe los muertos diagnosticados con PCR. En cambio, estas comunidades autónomas incluyen en sus datos de mortalidad no solamente aquellos que han sido diagnosticados por prueba PCR, sino también los que han sido así determinados por prueba forense o por simple sospecha médica. Entonces, claro, al final hay un desfase que, de todas formas, nosotros nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad para que dé su explicación al respecto. Y lo que dicen es, bueno, nosotros recogemos las que nos dan las comunidades autónomas, o sea, que no han dado tantas explicaciones. Pero bueno, todo apunta a que va a ser eso. Y luego también, ojo, hay otro problema que tienen los datos de fallecimiento, y es que aquí el Ministerio de Sanidad no recoge los fines de semana estos datos. Entonces ahí se van acumulando datos, y luego muchas veces a principios de cada semana, creo que cualquiera ya se ha podido percatar, los lunes y los martes, pues hay problemas con los datos. Pues Borja Negrete, muchísimas gracias. A vosotros. Y no hay día que pase sin que les contemos información comprometida sobre Plus Ultra o sus fundadores. Hoy les desvelamos que uno de ellos, otro más, fue condenado por fraude continuado contra la administración pública por el caso La Muela, una de las mayores tramas de corrupción que se dio en Aragón. Vaya currículum, Bea Triguero. Así es, Ana, sí. Hablamos de Juan Ignacio Unzain Azpiroz, que es pues, uno de los miembros del equipo fundador de Plus Ultra en 2011 y que fue condenado en 2019, hace 2 años, por fraude continuado contra la administración pública. Esta persona estuvo involucrado en el mayor caso de corrupción, como decías, urbanística de Aragón, el denominado caso La Muela, que estuvo protagonizado o encabezado por la alcaldesa de esa localidad, María Victoria Pinilla, y en la que se desarrollaron pues, una sucesión de irregularidades urbanísticas en las que participó esta persona, que después, como decíamos, pues fundó Plus Ultra en 2011 y que salió en 2013, 2 años más tarde,
pero en todo caso antes ya se había comenzado a investigar el caso de corrupción. Y no es el único condenado, ¿verdad?, en este caso de Plus Ultra. Nosotros en Voz Populi ya contamos que otro de los fundadores de Plus Ultra, Fernando González Enfedaque, pues también fue condenado el año pasado, en 2020, por delitos fiscales a casi 2 años de cárcel, igual que Juan Ignacio Unzain. Y también contamos recientemente en Voz Populi que Enfedaque salió, fue cesado de Plus Ultra hace apenas 2 meses, a principios, o 3 meses, a principios de año, un año después de ser condenado y apenas 2 meses antes del rescate millonario del gobierno. Pues lo que decimos, vaya currículum, ¿no?, para fundar a partir de la verdad una es que sí. aerolínea. Pues Beatriz Triguero, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y España está pendiente de la llegada de los fondos europeos y en este sentido el presidente Pedro Sánchez ha anunciado una ayuda de 13.200 millones de euros para transformar la economía, para hacerla más verde. La cuestión es qué piensan los inversores, porque ya han dado pistas de que no terminan de creerse este llamado, podríamos decir, furor verde. Alberto Sanz. ¿Qué tal, Ana? Pues vimos en 2020 como las empresas del sector energético fueron las que mejor aguantaron la crisis del coronavirus, sobre todo aquellas que estaban mejor posicionadas en los negocios de bajas emisiones, pero ahora en 2021 estamos viendo que ese furor, ese momento álgido del sector renovable, está yendo a menos, incluso está habiendo inversores que están invirtiendo su dinero en contra de estas empresas, pues sacando esos rumores de una posible burbuja en torno a este sector que lleva en los 2 últimos años esa sombra sobre ello, ¿no? Hay, para poner un poco en contexto, hay quien habla ya de una segunda burbuja, primero la del ladrillo y ahora la del verde. Sí, sobre todo es una burbuja porque está yendo todo muy rápido, ¿no? Como comentamos este fin de semana a través de Alberto Ortín, están apareciendo un montón de empresas y empresarios moviendo grandes cantidades de dinero y sin ser muy conocidos. Las grandes salidas a bolsa van a ser protagonizadas por este tipo de empresas, vemos la de Repsol, la de Acciona que hemos contado en este periódico, y sobre todo va a ser un sector muy protagonista en relación con las ayudas que van a venir tanto de los fondos europeos como el plan de clima. Va a estar todo muy animado en este sector y veremos si se queda en lo que promete el gobierno, que es un sector de futuro, o si se convierte en una burbuja como pasó con el ladrillo. Pues Alberto Sanz, muchísimas gracias por esta explicación. Y ahora nosotros nos vamos a la tertulia, que ya nos están esperando. Bueno, ya lo comentábamos, 13.200 millones de euros para la economía verde. En esta mesa de análisis nos acompañan hoy Laura Fábregas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? E Irene González, bienvenida de nuevo. Hola. Bueno, lluvia de millones, cuando faltan unos días para la campaña. Bueno, es que además lo preocupante de la lluvia de millones que anuncia Sánchez es que él quiere mantener el control de una forma centralizada de estos fondos, lo que promete una mala gestión de los mismos porque no se le va a permitir a los distintos gobiernos autonómicos analizar sus distintas necesidades, sino además que va a garantizar la mala gestión y el clientelismo de los mismos. Esto en una campaña electoral en la que él es prácticamente el protagonista y que permite que Gabilondo de vez en cuando aparezca para decir algo que ni pincha ni corta y que es completamente contradictorio, pues ya tiene montada parte de la campaña en Madrid. Porque encima, esta lluvia de millones, ¿cómo va a justificar la subida brutal de impuestos que está ya avanzando en contra de todo lo que es la política económica de Madrid? Sí, es evidente que es cierto que el anuncio viene muy marcado por la campaña electoral y las elecciones en Madrid, ¿no? Pero también es cierto que se podrá ejecutar una política expansiva gracias a estos fondos, ¿no?, que garantizará el Fondo de la Unión Europea, y que Sánchez lo quiere centralizar también para evitar que el dinero se malgaste. O sea, en ese sentido tampoco lo cuestionaría o le haría una enmienda a la totalidad a esta gestión desde Moncloa de los fondos, porque es verdad que hay el precedente de 2014 con el plan Juncker, donde es verdad que España no pudo acceder a muchas ayudas de la Unión Europea. Es verdad que el procedimiento era otro, no era exactamente el mismo, pero porque no sabía presentar unos proyectos que luego se convirtieron en inversiones para España, ¿no? En este sentido, viendo que España muchas veces se convierte en un reino de taifas, donde cada comunidad autónoma busca, pues, colocar a los suyos o a sus empresas afines,
tampoco está del todo mal que haya al menos una agencia. Yo creo que lo mejor sería pues lo que plantearon también desde la oposición, ¿no? Una agencia independiente que analice los proyectos que lleguen para acceder a los fondos, ¿no? Pero que no es lo mismo que está diciendo Sánchez, y no porque esté centralizado. Él no tiene desde luego un currículum de buena gestión en absolutamente nada, y todos los proyectos que está planteando no son de estas inversiones que van a repercutir en una rentabilidad. Es cierto que hay comunidades autónomas que se caracterizan por una corrupción en la gestión, pero también gracias, dentro del mal que nos asiste en esta pandemia, a una descentralización que no hemos buscado. Bueno, pues hay zonas que se han gestionado mejor y otras ante la ausencia de liderazgo y de proyecto del gobierno. Es una desconfianza más hacia el mismo, yo no me lo creo del todo. Y encima, ¿por qué justifica una subida brutal de impuestos si va a venir un presupuesto tan sumamente expansivo? No confíe. Bueno, también es verdad, perdona, que el caso de Plus Ultra, ¿no?, que se destapó en este periódico en Voz Populi, también sienta un mal precedente de cara a los ojos de la Unión Europea, ¿no?, porque se dieron más de 50 millones de forma totalmente discrecional, y es precisamente lo contrario que pide la Comisión Europea para este paquete de ayudas que tiene que empezar a llegar, ¿no? Exacto, sí, es una desconfianza total en el gobierno. Lo que está claro también es que estos fondos, o gracias a estos fondos, van a obligar a España a hacer todas esas reformas que lleva años y años prometiendo y que todavía ningún gobierno se ha atrevido. Hablamos de pensiones, de mercado laboral. Bueno, se atrevió Rajoy en su momento, que la reforma fue avalada por Bruselas, pero ahora parece que se ha quedado corta. Bueno, yo, otra de las cosas en las que tampoco confío, efectivamente en la época de Rajoy se hizo una reforma laboral tímida. En ese momento, de todo lo que solicitaba Europa, incluso el futuro económico de nuestro país, y gracias a esa reforma laboral de los ERTE, y bueno, se ha podido ahora hacer una serie de cosas que no ha sido gracias a la ministra de Podemos, el tema de los ERTE, y ahora esas reformas estructurales que se necesitan, yo tampoco confío en que Sánchez las lleve a cabo. Irene, antes habías mencionado que estaba Pedro Sánchez eclipsando a Gabilondo. Hoy le han preguntado, ayer más bien le preguntaron a Gabilondo por este asunto y parece que no le molesta del todo. Yo me presento por el Partido Socialista Obrero Español y por tanto que el secretario general del partido entienda que es importante para el partido y para España lo que ocurre en Madrid, no me parece ningún asunto malo, me parece más bien positivo. Bueno, no le parece un asunto malo, más bien positivo. Bueno, muy convencido tampoco lo ha dicho. No. Me ha parecido a mí, ¿eh? De hecho, la cara de Gabilondo habla por sí sola, ¿no? Yo creo que se le ve en muchas ocasiones que está incómodo con lo que le toca defender, ¿no? O sea, también el otro día le preguntaron por los socios prioritarios del gobierno de coalición, ¿no?, como es Bildu, Esquerra, y precisamente Gabilondo se ha caracterizado de puertas adentro para defender todo lo contrario, ¿no? Un PSOE más centrado, un PSOE que busque pues ententes, por ejemplo, con Ciudadanos, ¿no? Y de hecho empezó la campaña electoral diciendo que no le gustaba Podemos y que no quería llegar a ningún acuerdo con Podemos, e incluso también defendió la política fiscal de Ayuso, ¿no? Ahora vemos que también en este ámbito Sánchez pues ha intervenido y ha dicho que no, que hay que subir impuestos, que hay que armonizar las distintas políticas fiscales que tiene cada autonomía, y bueno, y es evidente que Gabilondo no se siente cómodo. La pregunta que yo me hago y que creo que mucha gente también se hace es ¿por qué sigue? Yo no sé si hay aquí también un interés de después ser defensor, ¿no?, del pueblo, como se baraja, pero cuando tú estás muy en contra de la deriva o de las políticas que hace tu partido, lo normal es, como hemos visto a veces en excepciones, desmarcarte o incluso dar un paso al lado y decir que tú no comulgas con esta política. Es que yo tampoco creo que Gabilondo no coincida o no comparta la política de su partido. Yo hasta este momento, hasta esta campaña electoral, sí que le tenía por una persona individualmente considerada decente por los comportamientos que había tenido en la Asamblea y a nivel político dentro de la Comunidad de Madrid, a diferencia del resto de su partido, pero sabemos que no tiene ningún tipo de liderazgo, no manda nada dentro de lo que es el Partido Socialista de Madrid, y él lo único que aspira es a lo que se denomina en la administración a un puesto de
elefante, a cobrar un gran sueldo y no hacer absolutamente nada, y es a lo único que aspira. Pero es una campaña que no creo que se la esté boicoteando el propio presidente del gobierno, porque ¿cómo puedes tú aspirar? Él funciona como un muñeco ventrílogo de Sánchez, cuando coge y sale hablando de un porcentaje de mayor probabilidad de muerte en Madrid, cuando aspira precisamente a gobernar una región, el daño que hace, no solamente a la imagen, sino el daño moral también a los ciudadanos, contando una mentira. Entonces, toda la imagen de supuesta decencia que tenía Gabilondo en esta campaña, para mí, ha terminado. Quería que comentaseis también brevemente qué va a pasar después del 9 de mayo, una vez que acabe el estado de alarma. El presidente Sánchez anunciaba su intención de no prorrogar. Lo escuchamos. A lo largo de estos últimos meses de pandemia ya larga, creo que todos somos muy conscientes de que tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia. El Gobierno de España trabaja con esa intención, con la intención de que el 9 de mayo pongamos fin al estado de alarma. Bueno, y después de esto ya sabemos que Cataluña, Madrid, el País Vasco están diciendo que no están preparadas para apañárselas sin el paraguas del estado de alarma. Para nada, incluso le han pedido un paraguas jurídico, ¿no?, para poder ellos, una vez llegamos al 9 de mayo, poder proteger a sus ciudadanos, ¿no?, por ejemplo, con un toque de queda nocturno, con cierres perimetrales, que son dos de las cosas que sin el estado de alarma no pueden continuar. Bueno, yo creo que también es un buen momento para reflexionar sobre determinadas restricciones del estado de alarma, como pueda ser el toque de queda nocturno, que no se termina un poco de entender que a la 1 de la mañana tú no te puedas pasear por tu manzana porque tienes un problema en tu casa o lo que sea. Bueno, aquí Irene, discrepo, quiero decir, a la 1 de la mañana nadie va a buscar manzanas. A la 1 de la mañana, si estás por ahí paseando, igual estás volviendo o saliendo. Quiero decir que a lo mejor es un momento de cuestionar que no todo lo que hace Sánchez significa y lo identificamos con protección de la salud, sino que a lo mejor lo que hay que ver que este gobierno no ha gestionado, no ha sabido hacer una legislación ordinaria de todo lo que es la gestión de la pandemia. ¿Cómo va a gestionar 140.000 millones de euros? Es totalmente incapaz, y ya llega un momento en el que no es para cuestionarnos cuáles son las medidas necesarias y que esta vez sí, dentro de lo que es el poder legislativo, se exija al Ejecutivo que actúe y que trabaje en consonancia. Bueno, pues vamos a preguntarle a Miquel Jiménez qué tiene pensado hacer el 9 de mayo. Miquel, ¿tendrás ya planes? Bueno, tengo planes y tengo planos. ¿Qué tal, señoras mías? A sus pies. Como diría Jaime Peñafiel, María Teresa, muy buenas tardes. Entonces, yo tengo mis planes hechos, porque yo creo que Sánchez, el señor presidente del gobierno, su persona, su pedridad, tiene muy calculado todo esto. Estáis diciendo aquí que no sabe gestionar. ¿Cómo no sabe gestionar Pedro Sánchez? Pues no se ha gestionado un helicóptero y un Falcon y unas vacaciones en las Canarias. No, eso es un fenómeno. Yo lo quiero de gestor para mí. Si lléveme usted los papeles, don Pedro, que usted lo hace muy bien. Ha colocado a la mujer, ha colocado, y está todo el mundo colocado en el buen sentido del término, porque los alcoholes y todo esto se ve que están prohibidos. Ya de natural hacen tantas barbaridades que imagínate tú rebasando la dosis del alcoholímetro. A ver, a mí me da la impresión de que Pedro Sánchez es un poco el que se apunta siempre a la foto y luego se escaquea a la hora de recoger los planos. Él ha dicho, mira, estado de alarma, pues sí, hasta tal día, porque en el fondo le da igual, no hay criterio científico para esto, nunca lo ha habido. Jamás ha habido un comité de expertos, jamás ha habido nada, incluso cuando Simón dijo, bueno, es que desconfinamos porque no sabíamos muy bien qué hacer. Ese cinismo tan brutal que ha jugado con la salud y con la economía de toda una nación es tan enorme, que por lo tanto puede ser el 9, puede ser el 10, puede ser el 12. Yo estoy tentado de hacerle una propuesta al presidente del gobierno, si lo hubiera o hubiese del verbo huber, que es que haga como en Cataluña. En Cataluña hace exactamente 6 meses que no tenemos presidente de la Generalitat. ¿Se ha notado en algo? No, padre. Para nada. De nothing, de rien. Pues mire, señor Sánchez, usted puede continuar con el Falcon, y se puede ir de vacaciones a Canarias, a Vitigudino, a la Almunia de Doña Godina, da lo mismo. Pero sálgase del medio. Porque ¿sabe qué pasa? Que es que con todos estos miles de millones de pesetas, lo ven a usted en Europa y se asustan. Se asustan. Va a venir una comisión dentro de 4 días de la Unión Europea
para intentar saber qué pasa con los jueces, porque 3 de las 4 principales asociaciones judiciales de este país han pedido socorro a Bruselas, diciendo, oiga, se está amenazando la independencia del Poder Judicial. La única que no lo ha hecho es Jueces para la Democracia, que es curioso, ¿no? Que sea la única que no se ha apuntado a esto. Bueno, pues van a venir aquí a decir, oiga, ¿qué pasa con los jueces? ¿Qué les están haciendo ustedes? Ustedes saben todo esto de los métodos para elegir los miembros del Consejo del Poder Judicial y todo eso, porque Sánchez quiere ocuparlo todo. Quiere ser el muerto en el entierro, la novia en la boda, el niño en el bautizo. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es decirle a Sánchez que se vaya a su casa y yo, por si las moscas, mi querida Ana, me voy a quedar en la mía. Bueno, en la tuya ya nos contarás entonces lo que ha dado de sí tus planes de aquí al 9 de mayo, Miquel. Casi nada. Bueno, a ver, yo te diré, mi vida es muy, muy austera. Yo cuando ya se tiene una cierta edad, lo mejor es quedarte en casa a comer sopitas de pan. Miquel Giménez, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Como siempre, un placer. Bueno, Laura Fábregas, muchísimas gracias por estar aquí. Irene González, también un placer. Muchas gracias. Bueno, y hoy es 14 de abril, se cumplen 90 años desde la proclamación de la Segunda República, que trajo numerosas ventajas sociales, por ejemplo, el voto de la mujer. Hoy en Voz Populi hacemos un repaso de este episodio. El 14 de abril de 1931, en España se proclamó la Segunda República. Los ayuntamientos de las principales ciudades del país izaron la bandera tricolor y el rey Alfonso XIII marchaba al exilio. Pero ¿cómo se produjo este cambio? 2 días antes habían celebrado unas elecciones municipales en las que las listas republicanas habían vencido en la mayoría de las capitales de provincia del país. Estos comicios se interpretaron como un plebiscito entre monarquía y república. El último presidente monárquico definió la crisis del sistema como un país que se acostó monárquico y se levantó republicano. La monarquía de Alfonso XIII había quedado muy debilitada por su apoyo a la dictadura de Miguel Primo de Rivera y el monarca escribió en su renuncia: las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. Mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real, reconociéndola como única señora de sus destinos. La Segunda República fue un régimen democrático en el que hubo alternancia de partidos en el gobierno y que consiguió importantes derechos sociales como el voto de la mujer. En julio de 1936, el intento de golpe de Estado por parte del ejército desembocó en la guerra civil y 3 años más tarde la República caía definitivamente y España comenzaba una dictadura de 40 años. Primero fue AstraZeneca, después Janssen. Han paralizado temporalmente la vacunación por la aparición de casos aislados de trombos. El caos y la incertidumbre han provocado que mucha gente sienta recelos hacia esta u otras vacunas. El último dato significativo es que más del 60% de los madrileños que fueron llamados la semana pasada a ponerse la vacuna de AstraZeneca se negaron a acudir. Vamos a hablar de todo ello con Salvador Masip, médico y profesor de la UOC. Salvador, la pregunta es cómo convencer a toda esta gente para que se ponga la vacuna. Primero creo que hay que destacar que estas complicaciones, que aunque no sabemos si realmente las causa la vacuna, sospechamos que sí, pero aún no se sabe seguro, la cuestión es que son muy poco frecuentes. Y esto hay que destacarlo, que todos los fármacos que conocemos siempre hay un porcentaje de complicaciones, en este caso son muy raras, son tratables, ahora que sabemos el riesgo que puede haber, sabemos los síntomas, sabemos cómo prevenir los problemas mayores. Y último, yo creo que es muy importante destacar que no vacunarse es peor, o sea, es más peligroso coger la COVID, que puede incluso llevar a la mortalidad, que no estas vacunas y las complicaciones mínimas y raras que parece que podrían estar dando. Claro, porque es importante señalar que ningún medicamento está exento de riesgos, ¿no? Que todos tienen efectos. Por ejemplo, nos tomamos sin muchos problemas los anticonceptivos orales, que tienen complicaciones de trombosis mucho más elevadas que esta vacuna. Y aquí hay que pensar que esta pandemia solo la controlaremos cuando estemos todos vacunados, y hay que aprovechar todas las vacunas que tenemos sobre la mesa, y que cada día que pasa una persona, sobre todo persona de riesgo, una persona mayor sin vacunarse, corre un riesgo elevado pues, de coger la enfermedad y de acabar en el hospital y tener complicaciones serias. Salvador, ¿es posible que haya habido una mala comunicación por parte de las autoridades nacionales, europeas, mucha confusión que igual han descolocado a la gente y quizás lo que ha llevado a que muchos de ellos sean reticentes hacia esta vacuna, que al final es la única fórmula para salir de esta crisis?
Sí, y las reticencias se entienden, visto cómo se ha manejado la información. Estoy de acuerdo de que ha habido una comunicación mala. Este tipo de problemas o de dudas se dan en todos los fármacos, una vez se empiezan a dar a la población en general, pero esta vez se ha magnificado y se ha exagerado y se ha creado un pánico quizá innecesario, debido quizás también en parte a una gestión de la información quizá que no ha sido la correcta. Y lo hemos visto desde el principio con esta vacuna de AstraZeneca especialmente, que ha habido además una serie de problemas políticos detrás que han contribuido, creo yo, a generar una mala imagen de una vacuna que es necesaria, que la necesitamos para contribuir a vacunar cuanto antes, que creo que esto es lo que teníamos que subrayar. Hay que vacunar cuanto antes la población de más riesgo, los mayores de 70, mayores de 65, gente con problemas, y hay que usar todos los recursos que tenemos a mano. Claro, tampoco ha ayudado mucho que se haya ido cambiando progresivamente la edad mínima a la que se tiene que poner esta vacuna. Sí, creo que esto es parte de este problema del gobierno español, que no ha interpretado bien algunos de los datos que están disponibles. Es cierto que al principio no había información sobre la gente mayor, pero esta información se ha ido generando. En el Reino Unido, por ejemplo, han estado usando la vacuna de AstraZeneca con mayores de 70 y 80 sin problemas, y ahora ya no hay excusa, y de hecho España es de los pocos países que aún no vacuna a los mayores de 60 con la vacuna de AstraZeneca. Creo yo que es la población que más lo necesita y que tendríamos que vacunar en cuanto antes. Pues Salvador Masip, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Un placer. Un placer, que vaya bien. Bueno, y nosotros nos despedimos. Aquí termina esta edición de Barra Libre. Ya saben que nos pueden ver en la web de vozpopuli.com. También estamos en YouTube, en Spotify y en la aplicación podcast de su teléfono móvil. Nosotros volvemos mañana con más temas. Cuídense.